Es una gran bendición que puedas estar allí, escuchando la palabra de Dios, compartiendo un momento de gran bendición. Ya hemos adorado al Señor, ya hemos ofrendado, hemos dado al Señor de corazón y ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos allí donde te encuentres. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo, trayendo, Señor, palabras de bendición, de ánimo, de fortaleza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por aquellos que están en sus hogares, Señor, aquel que está camino al trabajo, Señor, aquel que está en la empresa, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, a cada lugar donde llegará tu palabra y tocará los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo, Señor, por aquellos que están sin esperanza, abatidos, Señor, en este momento, que tu Espíritu, Señor, los levante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Una gran bendición poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor como cada semana. Hoy realmente son tiempos donde las personas se han movido a buscar de la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, a muchos les ha llamado la atención y han comenzado a buscar en los eventos escatológicos, han comenzado a buscar quizás en el libro de Apocalipsis. Muchos han comenzado a buscar las revelaciones, los juicios de Dios, porque realmente le interesa saber si esto que estamos atravesando, lo que estamos viviendo en este tiempo, tiene que ver con los hechos finales. Si realmente estamos en el tiempo de la gran tribulación, si estamos, ¿en qué momento nos encontramos? La palabra de Dios nos habla acerca de esto, pero muchas personas hoy están buscando, se están acercando para poder conocer, para poder saber acerca de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos, tomando este pasaje, comenzaron a moverse, a predicar la palabra de Dios para poder llevar el mensaje a muchos lugares. Personas que comenzaron a poner Biblias en globos aerostáticos y a comenzar a mandarlos a ciudades donde hay persecución cristiana, para que la gente en aquellos lugares pudiese leer la palabra de Dios. Distintas tareas misioneras, hombres que se han acercado a lugares donde había tribus, inclusive personas que les tocó perder la vida, yendo a compartir la palabra de Dios, pero queriendo entrar en un lugar desconocido. ¿Por qué? Porque muchos creen que la palabra de Dios se compartirá en todo el mundo, tomando esta palabra, compartir la palabra de Dios, pero lo que de alguna manera el hombre está buscando es acelerar los tiempos de Dios. Es que ese tiempo no se tarde, es que ese momento pueda llegar, es que el tiempo de la justicia de Dios pueda llegar a la tierra. Y muchos de esta manera han comenzado a compartir la palabra de Dios, de tal manera que la palabra comenzó a expandirse en diferentes lugares, en diferentes países, en todo continente, la palabra del Señor, en aldeas, pueblos, de manera que la palabra de Dios pueda llegar a más corazones, al entendimiento de aquellos que no han escuchado nunca acerca del Señor. Dice la palabra de Dios que luego que el evangelio sea predicado en todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Hoy muchos están preocupados por si esta pandemia es parte del fin. Personas viendo el comportamiento de los creyentes en este tiempo, realmente podríamos decir que es preocupante o alarmante ver la condición en la cual se encuentra la iglesia en este tiempo. La apostasía que crece más y más. La palabra del Señor dice: y habrá pestes, no una, sino muchas. El Señor habla de terremotos en diferentes partes. Ciertamente nos está hablando de un tiempo y nos está poniendo en contexto para que podamos saber de alguna manera. Muchos están preocupados por esto. Muchos están viendo estos acontecimientos para tratar de entender si esta pandemia nos está mostrando el fin. Si los rumores de guerra son de este tiempo, es lo que estamos viendo, es lo que estamos atravesando. Si está cerca la venida del Señor. Dice la palabra de Dios: mas, oh amado, dice, no ignores esto, que para con el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro estaba diciendo aquí que debíamos ser entendidos en las cosas de Dios, que debíamos ser personas sencillas, que debíamos ser personas sinceras y debíamos entender este tiempo, atesorar en nuestro corazón, guardar su palabra, guardar la palabra del Señor por medio de los profetas acerca de esto que había de venir. Guardarlo en nuestro corazón, entendiendo que hay una justicia que viene por delante, entendiendo que hay un tiempo que viene por delante. Muchos tratan de acelerar estos tiempos y ciertamente la palabra nos muestra que hay una manera, pero aquí Pedro lo que está diciendo es que no ignoréis esto. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Y dice esta palabra aquí, que muchos comenzarán a decir, tomándose de ello, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? ¿Dónde está? ¿Acaso no han pasado estos tiempos y seguimos iguales? ¿No ha habido diferentes circunstancias o diferentes tribulaciones en todos estos años? Y viendo esto, muchos han comenzado a burlarse de la venida del Señor, como que el tiempo realmente no es así, como que la palabra de Dios no tendrá cumplimiento. Pero aquí Pedro está diciendo, no es como algunos piensan, que el Señor se tarda porque sí. No es la tardanza que algunos comprenden, dice la palabra del Señor, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué el Señor no ha venido aún? Porque es tiempo de que tú puedas entrar en el redil. Es tiempo de que tú puedas ser salvado. Es tiempo de que tú puedas volver tu corazón al Señor. No es una tardanza, sino que el Señor tiene paciencia aún con la humanidad. El Señor tiene paciencia de ti hoy, de manera que te acerca la palabra para que tú puedas llegar. De manera que la palabra hoy está llegando a tiempo a tu corazón, para que puedas convertirte al Señor, para que puedas entregarle tu vida al Señor, para que puedas entender cuán grande es el amor de Dios, que quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan arrepentirse. Porque llegará un momento donde ya no habrá tiempo. El Señor se acerca a tu vida hoy. Muchos quizás lo tienen por tardanza y dice se tarda. En aquellas vírgenes que esperaban a su amado, dice que se había tardado, se había demorado. De manera que la gente comienza a decir, no era tiempo de que venga. La aflicción comienza a ser tanta en la humanidad. La tribulación comienza a ser tanta. Dice la palabra que nosotros no atravesaremos, la iglesia de Cristo no atravesará la gran tribulación, pero sí atravesaremos tribulación. Sí habrá problemas, sí habrá dificultades. Eso no es la promesa de Dios. La promesa del Señor es la salvación y la vida eterna. A pesar de todo lo que el hombre pueda atravesar, a pesar de las dificultades que los hijos de Dios hoy tengan que atravesar, diferentes situaciones. El mundo se está moviendo hoy tratando de entender estos tiempos. ¿Será esta peste o esta pandemia lo que marca un principio del tiempo del fin? ¿Será este un punto de partida? Mirando la situación actual, mirando el comportamiento de la iglesia, realmente es preocupante cuando llegue aquel tiempo. Ver que esta situación aleja el corazón de las personas del Señor. Creyentes que toman este tiempo para alejarse de Dios, para apartarse de la voluntad del Señor. Personas que a través de esto se han enfriado en su corazón, se han alejado, se han vuelto atrás. Ver la apostasía crecer cada día más. Ver crecer los engañadores, los mentirosos. Ver crecer aquellos que buscan su propia ganancia. Aquellos que han sido confundidos. Y aquellos que no tienen entendimiento. Pedro decía, qué importante es que puedan ser personas sinceras. Qué importante es que puedan entender esto y guardar en su corazón la palabra dada por los profetas y dada por los apóstoles. Pedro mencionaba a Pablo aquí
como Pablo también lo enseñó, esperando la esperanza bienaventurada, la esperanza bendita, la esperanza de felicidad, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, dice la Escritura. El mundo hoy trata de comprender lo que está ocurriendo y es bueno que tú quieras saber y conocer estos tiempos. Es bueno que tú te intereses hoy por la palabra de Dios. El temor muchas veces por algunos puede ser utilizado por una herramienta. Si tú por medio del temor, por medio de no saber lo que va a ocurrir, te acercas al Señor, es una bendición que puedas acercarte al Señor, no por el temor en sí, sino porque llegaste de alguna manera. Lo bueno es que puedas permanecer por el amor, no por el temor, no por el miedo, no por el miedo a lo que pueda pasar, sino por el amor, aquel que tiene paciencia para con nosotros, para que tú no te pierdas. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué no viene ya? ¿Por qué el Señor no derrama su juicio sobre la tierra? Porque empezaría por nosotros, empezaría por ti. Y el Señor sabe que aún no estás listo. El Señor sabe que todavía no estás preparado para ese tiempo. Entonces el Señor tiene paciencia para con nosotros. Y el Señor nos habla en su palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, hablando también de los tiempos finales. En Apocalipsis 8 nos habla de el último sello. Nos habla de aquellas oraciones de los santos que llegan a la presencia de Dios. La palabra nos habla que la oración de los santos, la oración de los creyentes, sube a la presencia de Dios como un aroma fragante al Señor. Sube hacia la presencia de Dios como algo que al Señor le agrada, como algo bueno, como algo grato a los ojos de Dios. Si realmente el creyente tomase dimensión de lo que la palabra de Dios significa, si realmente el creyente tomase dimensión del poder que tiene la oración en nuestras vidas, nuestra vida sería completamente diferente. Si pudiéramos entender el poder que hay en la oración de aquel que cree, de aquel que confía en Dios, el hombre podría entender. Dice la palabra de Dios que Juan estaba viendo esta visión en el libro de Apocalipsis. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Subió a la presencia de Dios, la oración de todos los santos. Pero hay algo que me impactó aquí. Hay algo que me impactó en esto que estaba viendo Juan. Lo primero es el silencio que hubo en aquel momento. Aquí en la tierra, cuando hacemos silencio en algún evento, cuando hacemos silencio por algo, es un momento de sumo respeto. Es un momento que antecede a los juicios. Es como se dice, la calma que antecede al huracán, la calma que antecede a la tormenta. Ese momento de silencio que algunos interpretan como el momento para poder oír esas oraciones, el clamor. Pero lo que me impacta de aquí es el poder de la oración de los santos. Es el poder que tiene tu oración, mi oración. Cuando clamamos al Señor, cuando oramos conforme a la voluntad del Señor. Dice la palabra, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muchos se preguntan por qué hay terremotos en la tierra. Muchos se preguntan por qué hay situaciones difíciles, por qué vienen las pestes, por qué hay plagas, enfermedades, hambrunas, por qué hay dificultades. Porque la oración de los santos está llegando a la presencia de Dios. Y el Señor toma el fuego del altar y añade a las oraciones de los santos más oraciones, más incienso, más gracia. Y derrama, dice que esas oraciones vuelven a la tierra, son lanzadas desde los cielos y producen algo tremendo. Dice la palabra del Señor que cuando desciende eso, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces,
un terremoto. La oración de los santos está llegando a la presencia de Dios. El Señor está oyendo la voz de los santos. Y los juicios que se derramarán sobre la tierra es por el clamor de su pueblo. Es por la oración. Es por la voz de los creyentes que llega a la presencia de Dios. El Señor derrama sus juicios. El Señor derrama su justicia sobre la tierra. Muchos se preguntan por qué ocurre esto. Porque el creyente está clamando. Porque el creyente aquel está clamando, así como en el tiempo en que los creyentes eran cautivos, eran esclavos en Egipto y clamaban por un libertador, por un salvador. El Señor oyó la voz de sus súplicas. El Señor oyó su lamento, su tristeza, todo lo que tenían que vivir cada día. Hasta que llegó el tiempo. Dice esta palabra realmente es algo tremendo. La oración de los santos, llegando a la presencia de Dios, llegando al altar del Señor, y el Señor toma el fuego y lo lanza a la tierra. Muchos dicen, ¿dónde está la respuesta de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios ante todo lo que la humanidad está atravesando? La oración de los santos llega a la presencia de Dios y se derraman juicios. Nos habla de trompetas porque el Señor lo que quiere es advertirnos. Es una advertencia. La trompeta se tocaba en un momento donde se llamaba al pueblo a congregarse. La trompeta se tocaba para que puedan alinearse para la guerra, prepararse para un tiempo. Ahora, entendiendo esto, entendiendo la importancia de la oración, entendiendo que el Señor vendrá, entendiendo lo que Pedro decía aquí, no es tardanza, como algunos sí lo tienen por tardanza, sino que la promesa de Dios está en camino. Solamente que el Señor está demorando su tiempo para que tú puedas creer, para que tú puedas abrir tu corazón, para que aquel que está perdido y aquel que va camino a la muerte pueda encontrarse con Él y pueda tener la oportunidad de entrar en aquel redil, ser alcanzado por la gracia de Dios. No es que el Señor tarda. Para el hombre parece que ese día no llegará, pero para el Señor un día son como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor tiene todo el tiempo para esperar. Dice la palabra que los tiempos obviamente serán acortados a causa de los escogidos. Llegará un momento donde la tierra atravesará tal perversión que será el tiempo. Será el momento que el Señor diga hasta aquí. Será el tiempo donde el Señor, como aquel evento que muchos conocen, como el rapto, el arrebatamiento, venga a llevar a su iglesia. El Señor te habla en este tiempo para que puedas entender. Ahora, dice la palabra que la oración de los santos apresura aquel momento. La oración de aquellos que creen y subía a la presencia de Dios y sube hacia el altar del Señor es respondida por Dios. Ahora, dice la palabra en el libro de Daniel que Daniel se encontraba orando al Señor. Daniel estaba viviendo el tiempo de la cautividad, el tiempo de la dificultad. Y él tomó la palabra de Dios, tomó el libro allí, lo escrito por el profeta Jeremías. Y él comenzó a ver el tiempo, la promesa de Dios en cuanto a que el Señor traería libertad para su pueblo. A lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Daniel lo había guardado en su corazón. Y Daniel estaba orando conforme a esa verdad. Así como nosotros los creyentes clamamos al Señor. Y muchas veces al ver las injusticias, al ver las situaciones que se están viviendo en diferentes partes del mundo, las guerras, las diferentes hambrunas, la escasez económica, la gente endureciendo cada vez más su corazón, de manera que el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. Se multiplica la maldad, el hombre se aleja de la voluntad de Dios, de manera que el hombre comienza a prepararse para una guerra, porque la guerra está en el corazón de los hombres. Ahora dice la palabra que Daniel comenzó a buscar de Dios, comenzó a orar al Señor.
Dice la palabra del Señor que él vio que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y en ceniza. Daniel comenzó a orar. Daniel comenzó a clamar al Señor. Él entregó su vida, derramó su vida allí, clamando para que el Señor pueda venir a libertar a su pueblo. Ahora hay algo muy importante en esta oración. Si bien Daniel era una persona recta, íntegra de corazón, que buscaba a Dios, era una persona importante en aquel tiempo, ocupaba un cargo importante. Podríamos decir que tenía una agenda algo ocupada. Sin embargo, él disponía el tiempo para orar al Señor. Él disponía el tiempo para buscar de Dios. Ahora, dice la palabra, y volví mi rostro al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Daniel estaba diciendo, Señor, nosotros cometimos un error. Señor, nosotros pecamos, nos apartamos de ti, nos alejamos. La importancia de un hombre que viene a la oración, que viene a la presencia de Dios humillándose en ayuno, en cilicio, en ceniza, y pidiéndole a Dios, diciendo, Señor, reconozco mi condición. Daniel no se había apartado, no dijo, Señor, clamo porque el pueblo está así. Dijo, Señor, nosotros nos equivocamos. Señor, nosotros cometimos errores. No hemos escuchado la voz de tus profetas. No hemos atendido la voz de alerta. Cuando el Señor, por medio de Jeremías, decía que vendrían juicios, que vendrían el tiempo, que era el momento de arrepentirse. Sin embargo, no quisieron oír. No quisieron oír ellos, no quisieron oír sus padres, no quisieron oír los que los gobernaban, no quisieron oír la voz de Dios. Daniel estaba diciendo, Señor, nosotros hemos pecado contra ti. Tú eres digno, tú eres fiel. Nosotros somos los que estamos mal. Nosotros somos los que tenemos que estar en vergüenza. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Señor, si hay algo que tengo claro, es que nosotros estamos mal. Si hay algo que tengo bien en claro, Señor, es que nosotros te necesitamos. Señor, necesitamos que tú vengas a nuestra vida. Daniel estaba orando, teniendo allí la promesa de Dios que luego de 70 semanas sería el tiempo. Y él estaba clamando al Señor, diciendo, Señor, sé que cometimos errores. Señor, sé que hemos pecado contra ti. Sé que hemos hecho lo malo, Señor. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que ellos habían cometido toda clase de males, iniquidades. Que la vergüenza estaba sobre ellos y no sobre Dios. No era culpa de Dios, sino culpa del hombre. Era culpa de aquel que no quería oír. Era culpa de aquel que no oía las trompetas. Dice la palabra de Dios. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dime si hoy el mundo no está rebelado contra Dios. Dime si hoy no está el mundo tratando de promover leyes que van en contra de Dios. De manera que cada vez será más difícil para el creyente, para el cristiano, poder sostenerse en integridad. Es lo que debe hacer. Pero el mundo tratará de torcernos. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. De manera que ya no habrá un juicio entre qué es bueno y qué es malo.
Y seremos juzgados por lo que antes era bueno o por lo que seguimos comprendiendo que es algo bueno. Sin embargo, la gente nos llamará malo. Buscar de Dios será algo malo. Hablar la palabra de Dios tal cual está escrita será algo malo, será mal visto. Será de una persona religiosa. Sin embargo, el Señor no dice que esto es así. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Esta oración es una oración impresionante de Daniel. Ahora, pastor, ¿qué sentido tiene esta oración en mi vida? Es la manera en la cual tú debes acercarte al Señor. Daniel se acercó al Señor tomando su palabra, teniendo el conocimiento. Sin embargo, Daniel estaba viendo lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. La palabra de Dios abarca mucho más que el tiempo de Daniel. Esta palabra nos habla de tiempos futuros. Pero Daniel aquí estaba orando por su situación, por el tiempo en el que el Señor cumpliría su promesa. Y orando para que ese tiempo se acorte, para que ese tiempo pueda llegar a su vida, para que esa bendición de Dios pueda llegar. Dice la palabra: y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ha caído la maldición sobre los hombres porque no procuraron guardar la palabra de Dios para su vida, sino que se alejaron de Dios. Daniel estaba clamando y Daniel estaba incluido en todo esto. Pero la oración de un hombre de fe, la oración de un corazón íntegro, de un corazón que se acerca a Dios, de un corazón que clama al Señor por justicia, pero entendiendo que la justicia no es por Él, no es porque el hombre pueda ser justo, sino por la voluntad del Señor. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 9, allí se encuentra la palabra del Señor para esta tarde. La oración de Daniel, la oración de este hombre de fe y el corazón de aquel que cree. Dice la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la maravillosa palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Dice la palabra de Dios. Y Daniel comienza a decir: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Daniel estaba apelando a la justicia de Dios. Daniel estaba diciendo: Señor, no es conforme a lo que nosotros tenemos, no es conforme a la justicia del hombre. Otra versión dice algo maravilloso en el final en el versículo 19. Dice: Señor, Señor, escúchanos, perdónanos, atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que invocan tu nombre, no tardes. No te tardes, Señor. Nuevamente esta idea.
Nuevamente aquí Daniel diciendo, Señor, no tardes. Señor, clamamos, pero no clamamos, Señor, por nuestra justicia. No clamamos, Señor, por creer merecernos esto, Señor, sino clamamos por tu misericordia. Clamamos, Señor, porque entendemos que nuestras oraciones llegan a tu presencia, Señor. La justicia de Dios descenderá. Señor, clamamos a ti, Padre, porque sabemos que de ti depende nuestra esperanza. De ti depende, Señor, nuestra vida. Mientras que el mundo se pregunta si el Señor vendrá, Daniel dice en esta oración, Señor, por ti, por nosotros, por tu pueblo, por tu nación, Señor, por tus hijos. Atiéndenos, Señor, escúchanos. Señor, no te tardes, no te tardes. Aquel creyente que hoy puede clamar al Señor en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Aquel que se encuentra hoy pasando los momentos más difíciles, las tristezas más grandes en su vida. Puedo asegurarte que clamará diciendo, Señor, llévame. Señor, no te tardes. ¿Cuánto más, Señor, tendré que vivir esto? ¿Cuánto más? Dice la palabra del Señor que la humanidad comenzará a preguntarse, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El novio se demora, se tarda en venir. De manera que la humanidad comienza a preguntarse. Aquellos que tenían el aceite, aquellas que estaban preparadas para recibir a su amado, comenzaron a preguntarse, porque parecía que el tiempo se había demorado. Sin embargo, dice la palabra, no es la tardanza de Dios en venir, sino es el tiempo para que tú puedas acercarte a Él. Es el tiempo para que la gracia te alcance. Es el tiempo para que la salvación del Señor llegue a tu vida. Para que tú puedas comprender cuán grande es su amor que aún te espera. Muchos podrán decir, pastor, yo en un momento estaba en la iglesia, decidí irme, me aparté, me fui al mundo. Volví a las drogas, volví al alcohol. Y muchas veces me pregunto por qué el Señor no viene, por qué no llega el tiempo de la justicia de Dios, porque Dios te está esperando. Porque Dios está esperando que tú puedas volver. El Señor tiene paciencia para que tú salgas de esa condición, para que puedas entender cuán grande es su amor. Daniel estaba orando y estaba diciendo, Señor, sabemos que eres bondadoso. Por favor, aparta de Jerusalén tu ira y tu furor, porque ella es tu ciudad, tu santo monte. Toda la gente de las naciones vecinas se burla de Jerusalén y de tu pueblo por culpa de nuestros pecados y de nuestros antepasados. Señor, la gente se ríe de nosotros, se burla, porque aparentemente no hay justicia. Aparentemente los hijos atravesarán tiempos difíciles, tiempos de tribulación, como en aquellos días, tiempos de aflicción, de ser llevados cautivos. Ahora, Daniel estaba clamando por una promesa de Dios. Daniel estaba clamando por una verdad. Y Daniel estaba diciendo, Señor, para clamarte a ti y para pedirte esto, Señor, no nos estamos apoyando en nuestra propia justicia. Atiende, Dios mío, y escucha. Mira con atención nuestra ruina y la de la ciudad donde se invoca tu nombre. No te hacemos nuestras súplicas confiando en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión. Dice la versión Dios habla hoy. Sino en tu gran compasión. Señor, no clamamos a ti por reclamar, Señor, algo que aparentemente nos pertenece. Señor, nos acercamos a ti, entendiendo, Señor, que pecamos. Entendiendo, Señor, que transgredimos tu ley, que nos alejamos de ti, que cometimos errores, que no quisimos oír. ¿Sabes cuántos creyentes no quisieron oír? Un joven me decía, pastor, me cansé, me voy al mundo, probaré otro camino, buscaré otra salida, buscaré qué hacer, en qué creer. Pero, ¿a dónde irás? En un momento la gente se daba vuelta y le dio la espalda al Señor Jesús. La gente se volvía atrás. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también no se irán? Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Si hay algo que he entendido en todo este tiempo, es que uno puede atravesar luchas, dificultades, pasar la más densa oscuridad,
atravesar los peores enemigos, sentirse afligido y abatido hasta lo sumo. Pero dice la palabra de Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque haya perdido toda esperanza, aunque mi fin sea la muerte, aunque el Señor me quite la vida, en Él esperaré. Él es mi única esperanza. Él es mi socorro. Él es mi pronto auxilio en medio de mis tribulaciones. La humanidad y cada persona atraviesa sus tribulaciones, sus dificultades. El pueblo de Dios no está preparado para la ira, dice la Escritura. No está preparado para la gran tribulación. La iglesia ya no estará allí. Pero sí atravesaremos tribulación. Sí atravesaremos tiempo de gran injusticia. Sí atravesaremos tiempo de gran lamento. Dile a que no hay tribulación a aquel que hoy está siendo perseguido en Oriente. Dile que no hay tribulación a aquel que tiene que entregar su vida a causa de la fe en el Señor. Dile a él que no hay tribulación. Dile a aquellos que son masacrados, perseguidos, ellos y sus familias, que no hay tribulación. Hay tribulación en estos días. El Señor no dijo que el creyente no atravesaría tribulación. Muchos entienden este tiempo como principio de dolores, como aquellos dolores que tiene una mujer que está embarazada, que parece que va a dar a luz, pero cuando llega al médico, el médico dice falta todavía. Solamente son dolores, esos dolores de parto. Pero sin embargo aún no es el tiempo. El Señor habló acerca de esos dolores de parto. Muchos entienden que estamos atravesando esos tiempos y según lo que está ocurriendo en el mundo, esto es como que se acentúa aún más. Pero sin embargo aún sabemos que no es el tiempo. Sabemos que la palabra del Señor dice que el Señor retarda su venida para que tú puedas llegar hoy al conocimiento de la verdad. Dice la palabra del Señor, 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 escúchanos, perdónanos. Atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, por tu ciudad y por tu pueblo que invocan tu nombre, no te tardes. Hoy quizás muchos dicen, Señor, no te tardes. Señor, ¿cuándo vendrás a mi vida? Muchos creyentes quizás pensarán, ¿por qué no viene el Señor y se termina todo esto? ¿Por qué no viene el Señor ahora que estoy firme en los caminos? ¿Por qué no viene ahora el Señor que estoy listo, que estoy preparado? Es por misericordia, es por amor. Muchos creen que el tiempo no vendrá. Muchos no creen en la palabra y se han alejado de la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy el Señor te acerca esta palabra para que tú puedas volver tu corazón a Dios. Para que tú puedas entender, como Daniel, Señor, nosotros pecamos. Señor, nosotros cometimos un error. Señor, no hay faltas en ti, tú eres perfecto, Señor. Somos nosotros, Señor, los que debemos estar en vergüenza. Somos nosotros, Señor, los que tenemos que entender. Señor, no nos escuches por nuestra justicia. Señor, no escuches nuestra súplica porque lo merecemos. Señor, sino por tu gracia, por tu gran compasión, hoy clamamos a ti. Creyentes en todas partes del mundo están clamando y clamando al Señor. Y la oración de los santos sube a la presencia de Dios. Y la contestación de los cielos es derramada como ira y se da derramada como ira ante la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sus hijos serán guardados. Hoy el Señor te extiende esta bendición y el Señor te extiende este llamado a tu corazón. ¿Por qué? Porque el cristiano se alejó de Dios. Porque el cristiano se ha enfriado en su corazón y se ha apartado. Tranquilamente tú puedes orar así como Daniel diciendo, Señor, nosotros hemos transgredido, nos hemos apartado, nos alejamos de ti, no escuchamos tus palabras, no atendimos tu profecía. Señor, no nos interesó, te dimos la espalda. Y hoy nos damos cuenta, Señor, que necesitamos ser libres. Necesitamos un Salvador. Daniel dijo, Señor, ven pronto. Señor, ven a mi vida. Ven, Señor, a tu pueblo. ¿Podrás decirle hoy así? Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame. Señor, te necesito. Pedro, cuando enseñaba esto y decía la importancia de guardar la palabra de Dios, de guardar
y atesorar en el corazón estas cosas. Dice la palabra del Señor, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice que nosotros estamos esperando, y esto es para bendición. Debemos tener el entendimiento que esto que es la paciencia del Señor es para salvación de nuestras vidas, la justicia de Dios. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrando por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay muchos procurando arrastrar a aquellos que han creído en Dios, tratando de enseñar toda clase de mentiras. Tuercen la verdad de Dios, tuercen las escrituras para llevar a la gente a la perdición, para pervertir la palabra de Dios. Y dice la palabra, burladores se levantarán. Muchos amadores de sí mismos se levantarán. Pedro estaba diciendo, estén atentos, estén firmes en la voluntad de Dios. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos procurar crecer en Él. La justicia está guardada para nuestras vidas. El cielo nuevo, la tierra nueva, el lugar de la bendición está preparado para nosotros. Ahora, este es el tiempo para ti. Este es el tiempo hoy para ti. Muchos procuran entender qué ocurrirá mañana, qué ocurrirá en los eventos futuros, qué pasará cuando se levante nación contra nación o etnia contra etnia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en aquellos lugares? Sin embargo, el Señor hoy te está haciendo un llamado a tu vida. Hoy es el tiempo de que así como Daniel, reconozcas tu pecado, reconozcas tu error y digas, Señor, te necesito. Señor, no por mi propia justicia, sino por tu amor. No, Señor, porque lo merezca, sino por tu gracia, sino por tu compasión, Señor. Clamo a ti en esta tarde. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrir su corazón al Señor, aquel que quiera recibir a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, que pueda, allí donde estás, quizás es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, es la primera vez que oyes un mensaje de fe. Dice la palabra que si creemos en Él, si creemos en el Señor Jesús, seremos salvos. Todo aquel que confesare su nombre, todo aquel que lo guarda en su corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confiesas al Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo, dice la Escritura. Y Él está allí, esperando, aguardando en su paciencia que tú puedas entrar en esa bendición, entrar en el redil hasta que se cumpla el tiempo. Pero hoy es el tiempo para tu vida. Hoy es el tiempo para que puedas entrar en el conocimiento de tu Salvador. Solamente debes hacer una oración. No hay nada que pagar. El Señor ya pagó en la cruz por tu vida. No tienes nada que pagar para ser salvo. No hay nada que pagar para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Solamente la fe. Por la fe. Al Señor le agradó salvarnos por la locura de la fe. Yo voy a invitarte a que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor.